Hola a todos nuevamente, espero que anden muy bien. Y hoy vamos a estar charlando sobre un libro que es el que comenté hace poco en la cuenta de Instagram, que es Mirar al Sol de el psicoterapeuta estadounidense Irving Yalom. Irving Yalom, como ya dije, es un psicoterapeuta estadounidense muy reconocido en el ámbito y para el público general también por sus novelas con matices psicológicos también, como El día que Nietzsche lloró, Un año con Schopenhauer, El enigma Spinoza, entre otros de sus títulos. Y todos estos títulos son muy atrapantes, pero hoy nos vamos a destinar más que nada y sobre todo al libro Mirar al Sol, publicado en el año 2008. Este libro, Mirar al Sol, trata sobre un tema delicado que es cómo superar la ansiedad ante la muerte. Y acá hay que hacer una aclaración, y es que la visión que Irving Yalom tiene sobre la psicología y sobre la psicoterapia más que nada es un enfoque humanista, centrado más que nada en el desarrollo de las personas, más una parte humana. Yo que estudio psicología, la parte humanística me interesa, o sea, me gustan algunas cosas, pero soy sostenedor de otro estilo de psicoterapia, pero hay cosas que considero bastante importantes que se hablan acá. Bien, este libro, publicado en el 2008, nos va a hablar de esto que es la ansiedad ante la muerte, una ansiedad que es inerte a la condición humana, que todos alguna vez la vivimos, o por lo menos nos hemos preguntado sobre la muerte en un sentido más eh, concreto o abstracto, o lo hemos tratado de evitar pensar, o nos hemos enfrentado a esa pregunta y nos ha generado angustia o no nos ha angustiado. Y a través de este libro, a través de definir qué es la ansiedad ante la muerte, en qué consiste, cómo se hace manifiesta, con signos clínicos y demás, el autor lo va a abordar desde una manera en el cual el lenguaje técnico psicológico lo ha reducido lo mayormente posible para que sea accesible a todo el público, ya sean del ámbito sí o no. Y también va a dar ejemplos clínicos de su consultoría sobre cómo, a través de diferentes casos, ha trabajado con personas que han sufrido y padecido esta ansiedad ante la muerte y les impedía vivir su vida normalmente. La ansiedad ante la muerte es algo muy angustioso que puede entorpecer la vida cotidiana de una persona. Y me gustaría también comenzar esta recomendación de este gran libro maravilloso que te deja pensando sobre muchas cosas con la siguiente parte que comienza así el libro. No demos por sentado que enfrentar la idea de la muerte es demasiado doloroso, que pensar en ella nos destruirá, que debemos negar la transitoriedad para que esa verdad no vuelva insoportable en nuestras vidas. Tal negación no es gratuita, empobrece nuestra vida interior, nubla nuestra visión, embota nuestra racionalidad. Mirar a la muerte a la cara, acompañados por alguien que nos oriente, no solo aplaca el terreno, sino que vuelve a la existencia más rica, intensa y vital. Trabajar con la muerte nos enseña sobre la vida. Y con esta frase, con este pequeño parrafito, es como el autor inaugura el libro y este tema tan delicado que es enfrentar la ansiedad ante la muerte y cómo poder hacerle frente y que no nos veamos absorbidos ante esta angustia que se nos haga patente, hasta esta ansiedad, que también tiene que ver con algo filosófico, ¿no? Esta posición que él tiene también en cuanto a la psicoterapia desde el marco teórico que él trabaja, el existencialismo, tiene una relación con la filosofía. Y acá en la filosofía me gustaría hacer un paréntesis y aclarar algunos conceptos que se van a tomar eh, de diferentes filósofos para trabajar el tema de la ansiedad, que lo han trabajado bastante. Uno de ellos es Epicuro, quien tiene muchas máximas sobre este tema de la felicidad y demás. Y el tema de la muerte lo va a abordar más desde una perspectiva de el filósofo Martin Heidegger, que seguramente lo hayan leído o conocido por su obra
más conocida, que es El ser y el tiempo, es un libro fascinante. La filosofía de Heidegger es fascinante, sobre todo cómo trabaja el tema de la muerte, que hay una frase muy buena que tiene, que es que la muerte termina con todas las posibilidades. Y es como, decía algo así, como que es la posibilidad que todavía no fue muy interesante. Lo que se va a plantear así, muy resumido y muy por arriba, Heidegger, es que la idea de la muerte, y es lo que va a retomar el autor Shalom en su libro, nos angustia. Y es angustiante pensar que en un momento la vida se va a terminar y que nosotros no vamos a estar y que va a quedar y demás. Y que no podemos estar 24/7 pensando en la muerte. Porque se propone un ejemplo también que es intenten pensar todos los días en que se van a morir. Todo el tiempo. Todos los días, una hora o un rato, pensar eso se te hace angustiante. Entonces lo que plantea este autor, Martin Heidegger, es que nosotros recurrimos a atajos, entre comillas, para evitar pensar en la muerte. Y estos atajos van, algunos de ellos eran las habladurías, qué es lo que se dice, lo que se habla y demás. Las cosas que hacemos también, por ejemplo, para evitar pensar que nos vamos a morir, hacemos otras actividades como cocinar, mirar películas, entre otras cosas. Y esto es algo que Shalom va a retomar y lo va a exponer en el libro de una manera también clara, pero bueno, es más que nada para esto. Lo que se retoma en el libro en torno a estos autores tiene que ver con la idea de que sí, está bien pensar en la muerte porque es algo inherente a nuestra condición, todos nos vamos a morir en algún momento, ya sea más tarde, más temprano, en nuestra edad cronológica, lo que sea, pero pensar en la muerte no tiene que ser visto como algo malo, sino que tiene que ser algo que nos ayuda a reflexionar y aprender más sobre la vida, para que no le tengamos miedo a ese momento y podamos enfrentarnos a ella, mirarla a la cara a la muerte y decir, estoy preparado, es algo normal que va a suceder y poder disfrutar más de la vida de uno, vivir cada momento más intensamente, si se quiere. A mí no me gusta mucho esa palabra y en estos términos porque queda como muy de autoayuda, pero no soy partidario de la autoayuda tampoco. Pero me parece interesante cómo está esto planteado en el libro. Y algo que también rescata Yalom y que hace patente son diferentes disparadores que van a aparecer ante la muerte. Y él dice que algunas de las situaciones en la vida que, de una persona que pueden disparar a estos pensamientos y a la ansiedad ante la muerte son la pérdida de un ser querido, una enfermedad terminal que le ponga un punto, una fecha estimada al fin de la vida, o alguna enfermedad que no sea terminal, pero que ponga en riesgo la vida durante un periodo prolongado de tiempo, como para generar esta ansiedad, el fin de una relación íntima con una persona, ya sea un amigo por una pelea fuerte, una pareja, en lo que sea. También algún hito crucial de la historia vital de la persona. Por ejemplo, hay personas que pueden angustiarse mucho por cumplir 30 años, 40 años, 60 años, 80 años y que el peso de la edad los angustie por saber que ya están más cerca de un posible final y que tienen que aprovechar más los momentos que les quedan. Los cumpleaños importantes, bueno, esto que ya dije es un ejemplo de eso. Algún trauma fuerte, por ejemplo, un secuestro, una violación, un robo a mano armada dentro de la casa de uno. Son disparadores que pueden llevar ante la ansiedad, ante la muerte. También lo que yo quiero rescatar del libro es que es un libro cortito, serán 200 y pico de páginas, es sumamente interesante para trabajar estos temas y para ver otras miradas sobre este tema de la muerte que a veces todavía sigue siendo algo tabú en la sociedad y no se habla mucho, pero que hablándolo, naturalizándolo, es como esta se va a ir haciendo más común y va a ir ayudándonos más a entender a la muerte, a prepararnos.
Había otro filósofo, se me fue el nombre, creo que era Sócrates, que decía, creo que la filosofía o la muerte, sí, la filosofía o algo así, lo había preparado para la muerte, para hacerle frente a... Hablar de la muerte lo había preparado para ella, algo así era la frase, no me la acuerdo bien, pero en el libro, a través de los ejemplos clínicos, se ve muy bien. Y el libro podría decirse que está estructurado en dos partes, tiene más capítulos, ¿no? Pero tiene toda una parte principal que es como una parte más teórica en la cual se va a desarrollar esto de la ansiedad ante la muerte, las manifestaciones clínicas, cómo se abordaría desde el enfoque que él maneja, que es el existencialista, y después una segunda parte que es ya los casos clínicos, cómo a través de ejemplos clínicos de su consultorio, él va a dar cuenta de cómo ayudó a otras personas que este miedo, esta ansiedad ante la muerte, se había vuelto algo patológico, es decir, los impedía realizar actividades cotidianas. Y ese es el gran problema a veces, cuando la ansiedad o cualquier cosa, en este caso la ansiedad ante la muerte, te impide hacer actividades en la vida cotidiana. Y ahora voy a leerles otro fragmento del libro o algún otro que me parece muy interesante para que lo podamos charlar. Bueno, y acá podemos ver una de las frases que dice lo siguiente, y es esto que yo les comentaba al principio del libro, del podcast, sobre esto que plantea Heidegger de que no podemos pensar todo el tiempo en que, no vamos, en que nos vamos a morir, y cómo Yalom, el autor del libro, lo trabaja, dice, y lo retoma, ¿no? Dice lo siguiente: no es fácil vivir cada momento con total conciencia de que moriremos. Es como tratar de mirar al sol de frente. Solo se puede soportar un rato. Como no podemos vivir paralizados por el miedo, generamos métodos para suavizar el terror que nos produce la muerte. Nos proyectamos al futuro a través de nuestros hijos, nos volvemos ricos, famosos, crecemos cada vez más, desarrollamos compulsivos rituales protectores o adoptamos una creencia inexpugnable en que al fin seremos rescatados. Ocurre que la muerte sí pica, siempre está con nosotros, rajuñando alguna puerta interior, susurrando apenas, casi inaudible, justo por debajo de la membrana de la conciencia. Oculta y disfrazada, afloran una variedad de síntomas y es la fuente de muchas de nuestras preocupaciones, tensiones y conflictos. Y como vemos, acá también se habla esto de cómo nosotros nos proyectamos para evitar el miedo a la muerte, evitar pensar en ella como algo malo, algo que nos va a hacer mal, pero en realidad no nos hace mal, sino que nos permite retomar nuestra vida, enfrentarlo un poco más de sinceridad y ser conscientes de eso, que nos va a permitir hacer otras cuestiones. Eh, Actualmente en psicología hay nuevas corrientes teóricas en la clínica que se desarrollan, como por ejemplo la terapia de aceptación y compromiso, que trabaja con estos temas también de los valores de una persona, lo que guía su vida, pero no meramente tiene un enfoque y esta parte humanista, sino que se basa en otras teorías con mayor eficacia y efectividad para otros problemas. Pero también es muy interesante que se hace, se retoma esta parte que a veces se olvida. A mí el libro me gustó mucho, lo recomiendo para todos aquellos que les interese la filosofía también, o les interese este tema de la muerte, o se hayan hecho esta pregunta alguna vez en su vida, para que vean que no es algo malo pensar en ella, que no hay que preocuparse y que los momentos en los que hay que preocuparse por el tema de la muerte es cuando esta es un pensamiento obsesivo que aparece repetidas veces durante todos los días y que impide hacer actividades de la vida cotidiana, ya sean leer un libro, estudiar, cocinar, juntarse con amigos o con familia, por estar pendientes de que algo malo podría pasar en cualquier momento, que uno se puede morir y que no hizo nada con su vida, si se quiere poner así, o que no está haciendo nada, y cuestiones así que uno las tiene que trabajar, y acá es importante recurrir a ayuda profesional, ayuda psicológica,
Y acá quiero hacer una aclaración porque esto es importante, y es que cuando hablamos de ayuda psicológica me estoy refiriendo a psicólogos, a gente que está certificada, no ir a pseudociencias, que por pseudociencias son un montón de pseudoterapias que dicen ser efectivas pero que no lo son, como el Reiki, la programación neurolingüística, el coaching ontológico, las flores de Bach y un montón de cosas más que dicen ser científicas, pero no. Lo más efectivo, y si alguien necesita ayuda psicológica para cualquier cosa y enfrentar ya sea este problema de la ansiedad ante la muerte o lo que le genere, es importante recurrir a terapeutas que hagan terapias basadas en la evidencia, como la terapia cognitivo-conductual, que es la más efectiva para una amplia variedad, la terapia dialéctico-conductual, la terapia de aceptación y compromiso, analistas de conducta, etcétera. Pero siempre que sea gente certificada y sepan que lo que están haciendo, y no ir con gente, como ya dije, que hace pseudociencias, que no sabe manejar los temas de angustia aunque les digan que sí, porque eso es peligroso eh, para ustedes, porque no hay ninguna ley que los vaya a amparar en caso de que pase algo, o les y no tienen las herramientas necesarias para ayudarlas, por más de que les digan que sí. El libro, de vuelta, yo lo recomiendo para todos aquellos interesados en aprender un poco, ver cómo se trabaja desde este enfoque existencialista, quizás estas temáticas, cómo se abordan en un ámbito clínico, qué es lo que se prioriza, en lo que se enfatiza más, menos, por qué es importante. Y es un libro que, sobre todas las cosas, te deja pensando y te abre la cabeza en otras formas de pensar a la muerte. Los que ya han leído de filosofía saben que la muerte es uno de los grandes temas de la filosofía, y ahí también hay un libro muy interesante, un autor que me gusta mucho, que es Émile Cioran, que tiene un libro que se llama Del inconveniente de haber nacido, que también es un libro bastante fuerte pero muy interesante. Pero este libro yo lo recomiendo. Como toda la literatura de Irving Yalom, tiene novelas muy buenas. El día que Nietzsche lloró y Un año con Schopenhauer son excelentes, son ficciones, pero están basadas en personajes históricos, ¿no? Juega ahí con la ficción y la verdad es muy interesante. De esos dos libros tengo otra reseña en la cuenta de Instagram por si a alguien le interesa, y próximamente seguramente eh, haga un episodio sobre eso si este les gustó. Por otro lado, otra de las frases que a mí más me ha gustado del libro que marqué para compartir con ustedes es la siguiente, y dice así: hay dos clases de soledad, la cotidiana y la existencial. La primera es interpersonal y consiste en el dolor de verse aislado de las demás personas. Todos conocemos esta soledad, a menudo vinculada al temor a la intimidad o a sensaciones de rechazo, vergüenza o de no ser querido. De hecho, la mayor parte de la labor psicoterapéutica está orientada a ayudar a los pacientes a formar relaciones más íntimas, sólidas y duraderas con los otros. La soledad incrementa mucho la angustia de morir. Con demasiada frecuencia, nuestra cultura crea una cortina de silencio y aislamiento en torno de los moribundos. A menudo, amigos y familiares se muestran distantes con quien está muriendo, pues no saben qué decirle, temen perturbarlo, y también evitan acercarse por temor a verse enfrentados en lo personal a su propia muerte. Hasta los dioses griegos huían, atemorizados, cuando llegaba el momento de la muerte de un ser humano. Esta soledad cotidiana funciona de dos maneras. No solo quienes están en buena salud tienden a evitar a los moribundos, sino que estos a menudo contribuyen a su propio aislamiento. Prefieren callar para no correr el riesgo de llevar a los otros a su mundo de macabra desazón. Una persona que no está físicamente enferma, sino atacada por la ansiedad ante la muerte, puede sentir algo muy parecido. Y por supuesto que este aislamiento contribuye a su terror. Como escribió William James hace un siglo, si tal cosa fuese físicamente posible, no habría castigo más cruel que introducir a alguien en una sociedad haciendo que no fuese notado en absoluto por ninguno de los miembros de ésta.
La segunda forma de soledad, el aislamiento existencial, es más profunda y surge de la brecha insalvable que hay entre el individuo y el resto del mundo. Esta brecha no solo es consecuencia de que hemos entrado solos en la existencia y solo tendremos que abandonarla, sino de que cada uno de nosotros habita un mundo que solo él mismo conoce. Y con esa frase quiero ir cerrando, con ese parrafito, el capítulo de esta semana. Espero que les esté gustando. Y como vemos, el libro trabaja mucho estos temas: la muerte, la soledad, temas existenciales, las ansiedades que se van surgiendo, pero sobre todo la ansiedad de la muerte. No me voy a detener en los casos clínicos porque sería extenderse mucho y no tiene sentido desarrollarlos, pero los ejemplos son bastante claros. Hay uno de una mujer grande eh, que por un hecho vital en su vida se da cuenta de que ya es una persona grande, creo que tenía 80 años o algo así, se da cuenta que le queda poco tiempo de vida, ¿no? Y se le ve imposibilitada la capacidad para... La capacidad no, se ve imposibilitada de realizar en su vida cosas cotidianas como estuve comentando anteriormente. Y a través de la psicoterapia, a través de hacerle ver que su vida estaba teniendo un sentido, de cómo había vivido y demás, ella pudo ir recuperando su autonomía y poder enfrentar la muerte y tomarlo como algo natural, como algo que va a suceder. Y esa es la idea del libro: presentar que la muerte no es algo oscuro, malo, que nos aparece allá lejos como un tabú, sino que hablar de la muerte tendría que ser algo más cotidiano, algo que podamos naturalizar y hablar sin tabúes, sin pensar que es algo malo. Sí, la muerte implica el fin, es un punto final en una historia, en muchas cosas, pero es algo inherente a nuestra condición humana y no deberíamos tacharla, no deberíamos borrarla y dejar que simplemente pase. Y voy a ir también cerrando con este último fragmento, que es: creo que debemos enfrentar a la muerte tal como lo hacemos con otros temores. Debemos contemplar nuestro inevitable fin, familiarizarnos con él, diseccionarlo y analizarlo, razonarlo y descartar toda idea distorsionada e infantil sobre la muerte. No demos por sentado que enfrentar la idea de la muerte es demasiado doloroso, que pensar en ella nos destruirá, que debemos negar la transitoriedad para que esa verdad no vuelva insoportable en nuestras vidas. Tal negación no es gratuita, empobrece nuestra vida interior, nula nuestra visión, embota nuestra racionalidad. En última instancia, el autoengaño siempre termina por cobrarse su precio. Enfrentar a la muerte siempre nos producirá ansiedad. La siento mientras escribo estas palabras. Es el precio de la autoconciencia. Es por eso que a veces empleé deliberadamente la palabra terror y no ansiedad. Lo que pienso transmitir es que el crudo terror a la muerte puede ser convertido en una ansiedad manejable. Mirar a la muerte a la cara, acompañados por alguien que nos oriente, no solo aplaca el terror, sino que vuelve a la existencia más rica, intensa y vital. Trabajar con la muerte nos enseña sobre la vida. Con ese propósito me enfoqué en el modo de disminuir el terror ante la muerte y también a la manera de identificar y aprovechar las experiencias de despertar. Mi intención no es que este sea un libro sombrío, más bien mi esperanza es que al aceptar de verdad la condición humana, nuestra finitud, lo breve del tiempo de luz que nos toca, no solo entenderemos que cada momento es precioso y disfrutemos del puro placer de ser, sino que aumentaremos nuestra compasión para con nosotros mismos y los demás seres humanos. Y con eso doy finalizado el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado y espero que puedan leer este libro maravilloso de Irving Yalom y cualquiera de su literatura. Si quieren algún otro, si este ya lo han leído, me pueden decir y les puedo contar, o lo pueden ver en el perfil de Instagram, las recomendaciones que hice sobre Un año con Schopenhauer y Un día que Nietzsche lloró.
Y nos vemos en el próximo capítulo. Pueden seguirme en Instagram, en Facebook y en YouTube y en Spotify como Recomendaciones con Fran. Y si les gustó el libro y el episodio, compártanselo este podcast en Instagram y etiquétenme o a sus amigos y gente que le pueda interesar. Nos vemos en el próximo capítulo.